Talleres Esga, tu servicio postventa en Cantabria. ¿Problemas con tu camión? Convierte a Talleres Esga en tu solución, ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y Talleres Esga S.A., situado en carretera Torlavega-Oviedo, kilómetro 5, Valles, Reocín, Cantabria. Teléfono 942 83 83 23. Servicio 24 horas los 365 días del año. Si quieres participar en el primer concurso fotográfico de Parques y Naturaleza de Torlavega, anímate, puedes hacerlo hasta el 30 de octubre. Seguro que puedes mostrar y poner en valor la belleza de nuestros espacios verdes y la calidad de vida que nos proporcionan. Consulta las bases y premios en la web del Ayuntamiento, www.torrelavega.es. Nuestro objetivo es el verde. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Torrelavega. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. Que no te enteras. Que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fibra. Y a toda velocidad, así, sin más. Pero claro, si no llamas... Bienvenidos a un nuevo programa de La Trastienda. Como sabéis, siempre nos gusta enfocarnos en una temática que creemos que es importante y que hay que poner en el foco mediático. Hoy vamos a hablar, sin lugar a dudas, de un gran tabú en este país como es la salud mental. Durante años, la gran olvidada, tanto por los medios de comunicación como también por las personas que deberían administrar y gestionar los recursos de este país. Además, como no podía ser de otra forma, tenemos que hablar de la influencia que ha tenido la crisis sanitaria que estamos viviendo en los problemas de salud mental. Pero no solamente de eso, sino también debatiremos cómo estos problemas se ven agravados por la situación socioeconómica de las personas que lo viven. Para hablar de todo esto nos acompaña un equipo muy especial como Mercedes Hernández, que es psicóloga y es experta en programación neurolingüística y miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Psicólogos de Cantabria. Muy buenas noches. Además, también tenemos con nosotros a Javier González, que es psicólogo y que es orientador en el Colegio Público Pérez Galdós de Requejada. Buenas noches. Y por último nos acompaña Pablo San Millán, que es psicólogo clínico de la sanidad pública de este país. Buenas tardes. Para empezar a hablar de todo esto, creo que es importante hablar del contexto, de la magnitud del problema que estamos hablando, ¿no? Porque puede que, a diferencia de otras enfermedades, de otras patologías, esta se tiende incluso a ocultar por la propia persona que la sufre. Mercedes, ¿de cuántas personas estamos hablando que en estos momentos en España, en Cantabria, podrían estar sufriendo problemas de salud mental? Números exactos no hay. En lo nuestro es bastante complicado, además, acertar con un porcentaje porque hay muchos números ocultos. Hay muchas personas que no están diagnosticadas, que no pasan por los servicios de salud, entonces no se sabe, pero teniendo en cuenta la situación que hemos enfrentado el año pasado, el porcentaje puede ser muy elevado. ¿Habéis notado un aumento en vuestras clínicas de personas que acuden? Ha habido varios momentos donde se han disparado y el problema es que cada vez se disparan, suben un poquito, pero no vuelven a bajar. Hay otro disparador, sube otro poquito y no vuelven a bajar. Ha habido varios. El momento que acaba el confinamiento, por supuesto, la gente empieza a salir y se dan cuenta de que las cosas no son como antes, ni ellos están como antes, ¿vale? Cuando se empieza a regular un poco más, hay otro cambio. Según van abriendo, según cada cambio que han ido haciendo,
se ha visto pues que la gente no se encontraba como ellos pensaban que iban a estar. Y ahí sí que ha habido un repunte, al menos en mi sector, en el sector privado, se ha notado muchísimo. Claro, porque una de las críticas que se hace siempre es que estos problemas, quien mejor se los tratan son las personas que pueden llegar al servicio privado. Ese es un problema. Es un problema normalmente de personas. Hay muy poquitos en el sistema público. Es imposible prácticamente que puedan ver a gente, ni disponen de tiempo para cada persona, ni les pueden citar en los plazos en los que deberían citarlos, porque no es imposible. Aquí en Cantabria yo creo que la ratio estaba más o menos, corregidme si me equivoco, en un psicólogo por cada 100.000 habitantes. Si de esos 100.000, no sé cómo están los números, pero calcula que puede ser un 30%, imposible, imposible. Claro, es muy difícil, más cuando vamos a población infantil, población juvenil, que en estos casos pues hay muchos niños muchos adolescentes, niños con dificultades, con algunos problemas de inseguridades que luego se transforman en situaciones claras de problemas de salud. Es mucho más difícil porque esta población, claro, las demandas son importantes, pero cuando llegamos a ver realmente los servicios de salud están saturados, entonces no abarcan suficiente el número ni de profesionales ni tampoco la posibilidad de tratamiento. Tienen que darles el primer tratamiento, por ejemplo, pues en un mes, y al cabo de 3 meses tienen el segundo muchas veces porque está muy saturado el servicio en muchas cosas. Pablo, tú has estado trabajando en el servicio público. ¿Te da esa sensación de que hay una falta de recursos tan grande? Sí, es así, es completamente así. Yo he trabajado en Galicia, he trabajado en Madrid y además he estado hablando con compañeras, con una compañera en concreto que trabaja aquí en Cantabria, y los ratios son bajísimos. Sé que a nivel nacional está en 6 por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea está en 18. Aquí en Cantabria en concreto, me comentaba esta compañera que trabaja en una unidad de salud mental, de atención general, por así decirlo, ¿no? Atención a patologías del ámbito de la ansiedad, de la depresión, que el tiempo para adultos, desde que se pide esa primera consulta hasta que finalmente ocurre, es de un mes. Y en el caso de niños, que hablábamos antes efectivamente sí, de que ha aumentado mucho la demanda, y ya no solamente de un aumento, sino un agravamiento de ansiedad, de depresión, de problemas alimentarios, con pérdidas de peso todavía más grandes, ¿no? Hablan de un incremento de en torno al 50% de las urgencias pediátricas, psicológicas o psiquiátricas. El tiempo en Cantabria está en 6 meses, desde que se pide la primera consulta hasta que ocurre esa primera consulta. Y en otras comunidades, yo en Galicia cuando trabajaba allí, estaba en un año. Un año desde que el niño, la familia del niño, el adolescente, pide la consulta hasta que finalmente ocurre esa consulta. Ese año luego se reducía a unos 10-11 meses. En ese tiempo el problema puede haberse agravado, puede haberse cronificado, puede requerirse más intervención, con lo cual es más costoso también para el sistema, no tiene ningún sentido. Y dejando esto de lado, la angustia de la propia persona, que durante un tiempo tiene un problema muy limitante en su día a día. Imaginemos una persona con depresión, con ansiedad, lo que supone pues, el tener un momento de disfrute, el salir de tu casa, el quedar con tu pareja, con los amigos, el mantener un trabajo, el ir a la escuela con los compañeros, se convierte en un reto durante meses sin ningún tipo de atención. Es terrible el nivel de angustia que puede llegar a generar. Y es verdad que está infradotado el sistema, sí, muy infradotado. Esto en cuanto a la frecuencia. En cuanto a los tiempos, es igualmente también bastante limitado. Aquí en Cantabria, por lo que me decía esta compañera, el tiempo para la primera consulta es 1 hora, que es decente. Para los seguimientos es de media hora. Y en esa media hora, 1 hora, tú tienes que revisar la historia del paciente, ver un poco anotaciones de otros profesionales con respecto a su estado de salud, hacer la consulta y hacer una nota descriptiva de aquello que te ha abordado en la consulta, en media hora, cada mes. Es muy limitado. Al final vas sorteando, vas aprovechando. En general solemos tener en los centros, en las unidades de atención de salud mental, media hora de descanso que no existe, que utilizas para ver pacientes. Cuando falta algún paciente casi lo agradeces porque esa media hora de ese paciente lo dedicas para el resto de pacientes, porque si no, no te da o sales tarde. Porque si no, no tienes tiempo material para poder llevarlo a cabo. Ya no solamente este modelo comunitario que se habla, ¿no? de enlazar con otros profesionales, con las escuelas, con los niños, ¿no? Poder hablar con el tutor, con el orientador, con los profesores, poder hablar con las familias de manera pausada. No tienes tiempo, no tienes profesionales suficientes para poder llevarlo a cabo. Entonces sí, hace falta una inversión bastante más grande.
Porque en la actualidad, ¿veis que existe una relación entre pues, el ámbito socioeconómico que se mueve la persona que sufre esa enfermedad mental y el cómo se trata? Puede que afecte, no solo porque el tener una situación socioeconómica mala hace que seas, o bueno, que pueda existir una relación a que seas más proclive a sufrir este tipo de dolencias, este tipo de problemas, sino que después puede que llegues a unas soluciones peores, a unos tratamientos peores. A ver, lógicamente la situación socioeconómica les influye, porque aparte de lo que puedan estar, de la afección o del problema que puedan tener a nivel emocional o a nivel psicológico, tienen un problema asociado a nivel socioeconómico. Entonces es uno más, es un problema más. Y eso siempre les tiene que influir. Aparte de eso, bueno, pues sí que, por lo menos nosotros nos estamos encontrando con gente que sí que quiere venir, pero que te dicen que pueden venir X veces. O X veces al mes. Puedo venir una vez al mes, no puedo llegar más allá. Y sí que te van diciendo, bueno, el mes que viene igual. Luego ya depende de cada profesional, pues lo que puedas hacer. Al final tú eres un profesional libre y si, pues por ética, si le ves que necesita y dices, mira, ya veremos, tú sigue viniendo, es un poco y ya veremos, lo tienes sí. que hacer. Lo que no puedes dejar es una persona que está pues igual con una depresión seria o con aguda o con un nivel de ansiedad muy alto o con un problema de alimentación, X cosa muy agudo. Obviamente no le vas a decir, bueno, pues cuando vuelvas a cobrar te vienes. No. Vas haciendo un seguimiento como puedes. Ahora tenemos medios telemáticos también. Puedes hacer, porque también la gente se ofende y no quiere muchas veces. Y dices, bueno, pues lo hacemos telemáticamente o telefónicamente, que a mí me cuesta menos. Les das un poquito, varias posibilidades, pero para que puedan seguir. Sí es cierto que a ver, después de todo esto hay bastantes más problemas económicos y socioeconómicos que antes. Entonces, la gente que te llega con este problema añadido a lo que ya tenían, el porcentaje es mucho más alto. Pero bueno, calculando que también la gente que te llega a despacho es mucho más, un número mucho más elevado. Todo esto cronifica mucho más. Es decir, la persona no puede ir porque no tiene recursos económicos, no ve una salida, lo necesita. Entonces, en el momento en que decide ir, ya es cuando tiene un poco de dinero, puede permitirse una terapia en un momento dado, pero claro, aquí el problema que tenemos es el seguimiento después. Porque claro, está el recurso público, pero no nos olvidemos que esto tiene que ser derivado, muchas veces por parte de pediatría, ¿no? En nuestro caso. Entonces, claro, es un camino muy largo, es una derivación y no puedo ir a la clínica privada porque no me lo puedo pagar, por ejemplo. Entonces, en este caso, se agrava todavía más la situación. Y vemos casos pues, que podían ser breves, que se cronifican mucho en el tiempo, que luego acaban siendo pues, cuadros de depresión ya grandes, ¿no? En el caso escolar, sobre todo son casos pues, de alguna ansiedad infantil, que sí que suele haber bastantes cuadros, ¿no? Pero en estos casos incluso el contacto con los profesionales es importante. O sea, en nuestro caso, de los centros, ahora con centros privados, incluso con centros de salud mental, es importante. Tenemos ahora mismo el contacto telemático, por supuesto, y eso, bueno, pues facilita bastante, pero siempre están muy limitados por la situación económica, por supuesto que sí, ¿no? Por primera vez, de alguna forma, se ha puesto en el debate, igual en el foco mediático, no en los grandes medios de comunicación, pero sí en algunos pequeños medios de comunicación alternativos, redes sociales, sí. Se empiezan a hacer ya por primera vez campañas, hay iniciativas legislativas que empiezan a hablar de este problema. ¿Os sentís esperanzados de que poco a poco se esté poniendo en relieve un problema tan importante como este? Efectivamente sí, yo creo que era un tema que llevaba tiempo afectándonos y quizá con la pandemia haya acabado de explotar, ¿no? Como que ha sido la guinda del pastel. Yo lo que no sé es si esa atención mediática actual presente, ¿no? Incluso ese aumento de recursos, en varias comunidades ha habido lo que llaman contratos COVID, ¿no? De aumento de psicólogos, de psiquiatras, de personal de enfermería, para atender una previsible demanda que efectivamente ha ocurrido de problemas de salud mental. Si esto se va a mantener. Si se mantiene sería un éxito tremendo, porque es una necesidad que seguramente sea estructural. Decía antes Mercedes que es un incremento que sube pero que no baja y que va cada vez a más, ¿no? Veremos si esto es una cosa que se queda en lo coyuntural o se mantiene en el tiempo.
Aquí ha habido una atención psicológica de urgencias, digamos. Por lo menos aquí en Cantabria ha estado un teléfono disponible de 999, donde sí se sabe que ha llamado bastante gente. Todavía ha habido casos de personas que, pues a determinada, sobre todo ahora personas que vivían solas, a determinada hora de la noche, pues estás todo el día en casa, no duermes bien, a determinada hora de la noche te despiertas, de noche los problemas parecen todos más grandes y buscaban dónde llamar. Sí que sé el caso de personas que han estado llamando pues, a centros que abren 24 horas, farmacias de 24 horas, teléfonos en los que alguien les podía coger el teléfono. ¿Vale? Luego ya, pues dependía la atención que pudieran obtener, sí. Pero era sentir que había alguien al otro lado del teléfono. ¿Vale? Entonces, todo esto, ha habido mucha gente que se ha acostumbrado a ello, más que nada porque es una respuesta a una necesidad antigua, esto no es nuevo. Es una necesidad que ya había antes. Con la pandemia lo que han conseguido es que esa necesidad de alguna forma se cubriese. ¿Vale? Entonces, todas estas mecanismos que se han puesto en marcha durante la pandemia, si pudiera seguir sería increíble, pero habría que regularlos y adaptarlos a una situación nueva, pero deberían existir estos y más. Yo creo que un poco la ventaja de la pandemia es que la gente se ha puesto a pensar. Sí. Y muchas cabezas pensando son muchas alternativas. Y hombre, no sé, igual con el tiempo y con un poco de suerte, pues alguna de esas alternativas o algunas se pueden poner en marcha, pero es cierto que la salud mental ha sido la gran olvidada. Ahora se está poniendo muy así porque es verdad que no es, digamos que la salud mental es lo que se ha visto más afectado, dejando de lado, o sea, no quitándole importancia a la salud médica, por supuesto. Pero se ha visto que la importancia de la salud mental pues quizás más o tiene más peso de lo que se creía. Sí, claro, porque además es que ha tocado a todo el mundo directamente. En este caso no ha habido nadie que no... La situación de pandemia, la situación de confinamiento nos ha tocado a todos. Entonces, claro, te obliga a ponerte en situación. Es decir, puede que haya gente que le haya tocado menos porque ha conservado trabajo, ha conservado la situación. Los niños han podido mover porque tenía jardín, por ejemplo. Hay gente que... Pero, de alguna forma, todo el mundo se ha visto limitado. Eso te obliga a ponerte un poco en situación de que esta situación nos ha tocado a todos. Entonces, claro, el tema de salud mental, por supuesto, se ve que la gente está muy disminuida psíquicamente porque ven que hay un problema y que hay que dar una respuesta, por supuesto. Entonces, el tema de que sea universal nos ha hecho poner el foco mucho en la necesidad de un equilibrio. Y en ese sentido, la salud mental juega un papel importantísimo. Nos ha tocado a todos, pero ¿hay diferencias entre a quién ha tocado más? ¿Hay diferencias, por ejemplo, entre hombres o mujeres, entre jóvenes y mayores? Yo entre hombres y mujeres no te puedo decir. Esto lo hemos estado comentando antes de empezar, entre jóvenes y mayores, todo el mundo está de acuerdo en que los jóvenes, niños y adolescentes han sido, yo creo, la parte más disciplinada en sí. Colegios, en salidas, en todo de la pandemia. Pero eso tiene sus consecuencias. No, totalmente. Esto sí que es cierto, o sea, es de aprender, ¿no? Son un ejemplo clarísimo. Los niños les ves muy disciplinados tanto con la distancia como con la mascarilla. Hay muchos niños que se han quitado la mascarilla únicamente para tomar el almuerzo, se la ponen inmediatamente. Y algún niño se le baja la mascarilla porque asoma la nariz, pues inmediatamente vuelve a ponerse la mascarilla. No hay ningún problema. No ha habido ningún niño, y cuando se rompe la mascarilla incluso les ves que se sujetan la mascarilla así, por favor, les tienes que dar una porque lógicamente no tienen otra, les da la mascarilla. Son un ejemplo claro, porque llevan la situación como nadie. Y de hecho, lo que comentábamos antes, hay chavales adolescentes que no quieren que se quite la mascarilla. O sea, se han hecho la mascarilla de manera buena y sienten que el tema de la mascarilla les ha ayudado, porque hay gente con aspectos de timidez que ven que la mascarilla les ayuda en algunos casos, ¿no? Hombre, por supuesto, luego el tema de sudar, el tema de que es incómoda, se la van quitando y demás, pero sí que es verdad que hay gente que se ha adaptado muy bien a la mascarilla y los niños son un claro ejemplo de ello. No ha tenido que estar. Los padres, por supuesto, están siempre por detrás con el tema de, mira, la distancia de seguridad, el gel, la mascarilla, llévate la mascarilla, llévate otra de repuesto, pero han sido claramente el ejemplo de que
esa situación se puede llevar perfectamente. Teníamos mucho miedo al principio del curso, no sabemos cómo lo van a llevar los niños, pero han sido de verdad, o sea, hemos visto cómo han reaccionado y cómo siguen con la situación y se quejan muy poco, la verdad. Sí, no solo es que se quejen muy poco, sino que mediáticamente es igual a los colectivos que más se atacan, a niños al principio y después en las siguientes olas a jóvenes y adolescentes. Como íbamos diciendo, Pablo, la sensación que tú tienes es que existen unas enfermedades diferenciadas por cuestión de género. Pienso que sí, hablábamos antes, decías ahora, ¿no? Si ha afectado diferencialmente a jóvenes o mayores, a mujeres o hombres, ¿no? Coincide en la parte de los niños y adolescentes, además hablamos de un periodo donde la socialización es importante y creo que también puede haber afectado, quizá por temas de género, más a mujeres. Yo recuerdo haber leído algún artículo que hablaba de cómo durante la pandemia, durante el confinamiento, habían disminuido las muertes por violencia machista, y lo atribuían a que quizá al estar confinados las conductas de control o de celos o de manipulación eran más fácilmente, se podían dar en mayor medida frente a un contexto en el que la mujer podía salir tranquilamente de casa y era más difícil controlar y ahí tenían que recurrir a métodos más agresivos, ¿no? Creo que también puede haber motivos económicos o implicados en un impacto diferencial, ¿no? No es lo mismo estar confinado en un piso pequeño, hacinado con toda tu familia, que estar en una buena casa con un buen jardín, ¿no? Yo recuerdo así un dato que era muy significativo de Madrid, que era que en el barrio de Salamanca, que es este barrio de clase alta de Madrid, ¿no? que salían con los palos de golf a manifestarse, el consumo de antidepresivos es la mitad que en la Villa de Vallecas, que es un barrio de Madrid, ¿no? Si hiciéramos una extrapolación a Cantabria y midiéramos en el Sardinero o en la Albericia, por ejemplo, posiblemente encontraríamos datos similares, ¿no? Los problemas de salud mental y con el agravante de la pandemia más pueden haber afectado más a aquellas personas con menos recursos o con más precariedad, ¿no? Aquellos que han visto su trabajo peligrar en mayor medida o sus recursos económicos estar un poquito más inestables, posiblemente pueden tener un mayor perjuicio. Yo, por mi experiencia a nivel clínico, sí que noto muchos pacientes que vienen a consulta, en general con varios motivos, no suelen venir con un único motivo de preocupación, suelen ser varios, ¿no? A nivel familiar, a nivel de alguna enfermedad, a nivel de un dolor con el que tienen que convivir, ¿no? A nivel de pareja. Y un motivo bastante frecuente son los motivos laborales o económicos, y la pandemia los ha agravado, evidentemente, de la situación económica, la incertidumbre de qué va a pasar, de cuánto van a durar las restricciones, de cuándo va a ser la recuperación económica, ha hecho que mucha gente sume a sus preocupaciones previas ese elemento y acabe de explotar. Hace un momento estabas hablando de una cosa que puede que sea muy interesante y es el uso de antidepresivos o otro tipo de medicamentos. De hecho, leyendo artículos para preparar el programa, sí que muchos hacían hincapié en el hecho de que hay una gran cantidad de gente que no puede acudir tanto como le gustaría a tratamientos psicológicos o psiquiátricos y por eso hace un uso abusivo de medicamentos como pueden ser los antidepresivos. ¿Creéis que se ha medicalizado demasiado la salud mental, que se hace un uso excesivo de medicamentos? Podemos ver países como Estados Unidos, donde bueno, es pues una auténtica adicción la que existen a determinados tipos de antidepresivos entre sectores de la población. Sí que ha subido. Durante el confinamiento también, las farmacias estaban abiertas, la atención médica ha sido telefónica, la atención psicológica, si no la tenías, ha sido muy difícil de conseguir. Entonces, el recurso que tenían era una medicación. Era el recurso que tenían para soportar la situación en la que se podía encontrar cada uno. Una vez que esto ha terminado, para nosotros la medicación es un apoyo. Hay personas con las que puedes trabajar mucho mejor si están tomando una medicación. Hay personas que no necesitan tomar esa medicación, pero te resulta mucho más fácil entrenarlas en determinadas herramientas o que consigan gestionar determinadas cosas si tienen una especie de bastón, una medicación que les ayude, que luego puede ir retirando su médico de cabecera o su especialista, y tú puedes ir a la vez asumiendo esos cambios entre medicación y entrenamiento. Entonces, en ese sentido sí, se ha subido mucho y hay personas que les resulta, esto es nuestra pelea de siempre, es mucho más sencillo tomarse una pastilla que hacer un entrenamiento y mucho más barato.
Y como mejor visto también, efectivamente. Sí, sí que es cierto. Lo que pasa es que sí es verdad que con respecto a unos años, por lo menos mi percepción, había menos psicólogos dentro de los servicios de salud mental. Según hay más psicólogos y hay nuevas técnicas y nuevos tratamientos, y el consumo y el uso de los medicamentos desciende, ¿no? O por lo menos se toma un poco como alternativa a otra cosa, ¿no? Pero sí que es cierto lo que estamos diciendo, que está mucho mejor visto tomarte la pastilla que acudir al centro de salud mental, a un lugar de salud mental, que acudir a consulta. Y entonces, claro, el tema de la pastilla siempre es la solución fácil, entre comillas. A veces sí que es necesaria, por supuesto, tratamientos, casos muy graves, pero claro, ¿dónde está el límite? Ahí es el tema, ¿no? Sí que es verdad que ha habido mucha medicalización, pero yo sí que veo que últimamente ya se van combinando determinadas técnicas, por ejemplo, con la depresión. Bueno, pues se va saliendo mucho, se va haciendo hincapié mucho en la parte cognitiva y no tanto en la medicalización excesiva, que sí que ha habido muchas veces, ¿no? Pero, Pablo, por ejemplo, ¿ves que esa medicalización viene de, pues bueno, de que de alguna forma los propios psicólogos se ven saturados y ven que es más sencillo medicalizar que tratar de otra forma? ¿O también influye, como comentaba hace un momento Jaime, el hecho de que siga siendo un tabú ir al psicólogo, que tomarse una pastilla esté bien visto, sin embargo, acudir a un especialista, siempre y cuando pues sea un psicólogo o un psiquiatra, sigue teniendo cierto halo que hay personas que no se atreven a cruzar? Yo creo que puede tener que ver un poco con todo, ¿no? Efectivamente, creo que hay una parte de tabú, creo que hay otra parte de facilidad con respecto a la pastilla que la terapia psicológica no tiene o requiere más tiempo, de rapidez, vamos a decirlo así. Y creo que efectivamente el sistema o el modelo que tenemos actualmente de salud mental en España favorece un enfoque farmacológico frente a un enfoque psicológico, ¿no? Sin descartar la medicación, que puede ser una ayuda muy necesaria y fundamental en algunos casos. Pero es cierto, decíamos antes, cuando tú acabas en un psicólogo clínico de la sanidad pública, tienes que pasar un proceso de derivación por parte del pediatra en general o del médico de cabecera. En ese tiempo, transcurre un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses en el caso de infanto-juvenil, tienes a una persona sin atención psicológica, por lo menos en la vía pública, con un problema muy importante que puede agravarse y sin ningún tipo de recurso de apoyo. Y tienes un médico de atención primaria en general o un pediatra que tiene que dar salida a ese problema. El recurso que tiene, por menos disponibilidad de tiempo, porque atienden a 40, 50, 60 pacientes diarios médicos de atención primaria, es el farmacológico. No tienen tiempo ni formación para hacer una terapia psicológica. Recurren al fármaco, que es lo más rápido. Si a eso le sumas que la derivación a salud mental suele ser primordialmente al psiquiatra, en algunos lugares, en algunas comunidades autónomas, de hecho, es necesario, obligatorio, una primera derivación a psiquiatría y luego una segunda derivación a psicología, tienes ya un primer enfoque farmacológico, porque el psiquiatra el arma que tiene es la reducción sintomática a través del fármaco. Y únicamente pasando esos filtros temporales y de profesionales se accede a la atención psicológica. Claro, en ese tiempo la persona que realmente no esté interesada en tomar un fármaco porque prefiere evitar esos efectos secundarios o tener una mayor sensación de crecimiento personal o quiere entender realmente su problema más allá de eliminar un síntoma, tiene que convivir con un problema que le está suponiendo una limitación diaria durante mucho tiempo y además enfrentarse a diferentes profesionales que le van a insistir en que tome una medicación porque quieren ayudar a solucionar el problema que tiene. Imaginemos una persona deprimida, con pocas fuerzas, con poca capacidad decisoria en ese momento, que tenga que decir que no a tantas ocasiones. Es complicado. Creo que sería un cambio de enfoque, tener un enfoque más complementario entre psiquiatría y psicología y no un enfoque como el actual donde prevalece uno de los elementos y el otro está quizá como más elemento de apoyo secundario. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y continuamos hablando de la salud tabú. ¿Tienes flores o plantas en tu terraza, en tu balcón o en tu azotea? ¿Un jardín en tu casa? Torrelavega te da las gracias por ello. Envíanos tus fotos y participa en el tercer concurso de jardines de Torrelavega. Si tienes un comercio, también puedes participar. Opta a premios y entra en el sorteo de vales de compra. Infórmate en las floristerías Altea, Aromas, La Huerta de Manrique, Manuel y Paula, en la Cámara de Comercio de Torrelavega o en la web www.torrelavega.es. El verde es nuestro objetivo. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega.
Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle. Teléfono 942 810426. Tus compras en Boulevard Comercial Altamira, en el centro de Torrelavega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira, Paseo de Julio Aceur en Torrelavega. Más información www.boulevardaltamira.es. Continuamos hablando sobre la salud mental. Llevábamos parte del programa hablando de cómo era un problema que golpeaba a jóvenes, adolescentes, a niños, y esta parte de la población se ve afectada también por otros problemas que acaban derivando en problemas de salud mental. Estamos hablando de las adicciones que pueden ser no tanto ya a las más clásicas que nos van a venir a la cabeza, como las adicciones a alcohol o drogas, sino a nuevas adicciones que puede ser el juego, que pueden ser incluso algún tipo determinado de videojuegos. Por eso me gustaría empezar contigo, Jaime. ¿Cómo ves desde las escuelas cómo están golpeando con fuerza estas nuevas adicciones del siglo XXI? Bien. Bueno, sobre todo el tema del confinamiento lo que trajo consigo es que los chavales tuvieran que buscar, si tenían una afición, la desarrollaban bastante más fuerte, ¿no? Porque necesitaban tener un aliciente al que agarrarse. No podían salir a la calle, no pueden jugar con los amigos, luego necesito hacer algo. Aquí tenemos, bueno, pues el debate de siempre entre el Fortnite y el Minecraft, ¿no? Que son dos juegos de muchísima popularidad. La verdad, yo he visto muy poco en mi vida por sobrinos y demás, y ha habido mucho enganche en ese sentido, pero volvemos a lo mismo. También después el hecho de ver a tu hijo, tú como padre, que está jugando todo el rato, ya pones un sistema, sobre todo cuando los niños necesitan salir. También es cierto que muchos niños ahora mismo, después de estar en el confinamiento, ya empiezan a salir ahora bien, pero se han negado a salir muchos de ellos, ¿no? Se agarraban al hecho de estar en casa. También no es que sea una especie de adicción a estar en casa, ni mucho menos, pero sí que le habían cogido miedo a la situación, y poco a poco, de hecho, era un peligro que teníamos nosotros cuando volvió otra vez el curso, de que este desarrollo, pues viéramos que los niños faltaban muchísimo más a la escuela, y vimos que no, que realmente deseaban venir, pero sí que muchos de ellos te comentaban cuando preguntabas ¿qué habéis hecho en el confinamiento? ¿Qué es lo que habéis estado haciendo? Muchos te decían, bueno, pues yo he estado en casa, me hacíamos un pequeño horario, pero mucha parte de la que había ahí era programas de televisión y, por supuesto, los videojuegos. Y el videojuego, cuanto más te pueda entretener, pues mucho mejor, ¿no? Pero ahora ya parece que está bajando un poco el nivel de juego, porque, por supuesto, ya pueden hacer más cosas. Pero sí, fue un dato importante, sobre todo hace un año. Si vemos hace un año por aquí, sí, la adicción era importante. La verdad es que sí, cuando se abrió, durante el confinamiento era un poco eso. Al principio haces un horario, esto lo comentan los padres, al principio tú haces un horario estupendo donde metes las actividades y dejas como mucho media hora de videojuegos. Pero claro, es un horario que cuando los niños van a casa, la primera vez que confinan, dicen son 15 días. Y esos 15 días haces tú el horario. Bueno, pero en los 15 primeros días yo creo que ni se hizo, porque como eran 15 días, se tomaron como unas vacaciones. Cuando se vio que aquello se alargaba, se hicieron los horarios. Y cuando se vio que se alargaba aún más, se dejaron de cumplir esos horarios, ¿vale? Porque un niño
puedes sujetarle en un colegio 5 horas, 6 horas haciendo una rutina. Sí. Pero en casa, todo el tiempo que estuvimos haciendo una rutina, pues no, es imposible, pero ni por parte del niño ni por parte de los padres, porque psicológicamente es un esfuerzo brutal que tampoco compensa, porque iría en detrimento, ese esfuerzo iría en detrimento de una buena convivencia, con lo cual tampoco. Cuando salen los niños, sí es cierto que tienen muchas horas de videojuegos encima, también era la forma que tenían de por lo menos hablar con sus amigos, porque no podían verles, pero sí que podían hablarles. Esto les enganchaba aún más, claro. Cuando empiezan a salir, hay muchos que se resisten y que quieren seguir haciendo esto. También hay que tener en cuenta que, sobre todo si los niños son pequeños, han perdido un entrenamiento en habilidades correspondiente a la edad de meses. Es decir, si durante esos meses ellos, pon que hubiesen estado con sus amigos, tanto en el colegio como fuera, una media de 6 horas al día, lo multiplicas por todos los días que estuvieron encerrados, y todo ese entrenamiento no lo han tenido. Claro. Entonces tienen una falta de habilidad, en los adolescentes se ha notado mucho. Claro, hay chavales de 16, 15, 16 años que han empezado a salir, pero como niños de 14, Claro. porque les faltaba ese entrenamiento. Ahora ya se están poniendo un poco más al día, pero sí que ha habido, y claro, cuando salen se dan cuenta de estas cosas, pues tienden también a sujetarse un poquito más y decir, bueno, espera que yo me estoy comportando de una forma un poco rara, que no me corresponde, porque no sé comportarme de otra manera. Claro, es que es un porcentaje de su vida muy importante. Claro. Cuando ya empiezan a pasar los años, bueno, ya solo son unos meses. Para un niño de 12, para un adolescente de 16, claro, estamos hablando de que es el 10% de su vida lo que han perdido, lo que ha desaparecido de repente. Pero yendo con más a los adolescentes, por ejemplo, esta semana, la semana pasada, una asociación de ayuda a la drogodependencia con sede en Torrelavega, además, pues ponía en relieve que se sentían pues completamente desbordados de cómo estaban llegando jóvenes, adolescentes, sobre todo varones. Hay estudios que hablan de que un 25% de los adolescentes varones están enganchados al juego. ¿Estáis viendo dentro de la sanidad pública que están dando el paso a reconocer que ha pasado de ser una adicción a ser un problema de otro tipo, que se ha mezclado completamente, que ya es un problema de salud mental completo en una generación entera de jóvenes españoles, y que Cantabria pues tampoco se libra? ¿Te refieres a la ludopatía? Efectivamente, todo el problema que hay con la ludopatía. Hombre, sí, yo trabajé en su momento en una unidad de atención a problemas adictivos, tanto adicciones con sustancia como adicciones sin sustancia, el juego patológico sobre todo. Y es verdad que, claro, suele correlacionar, no es una cosa aislada. Si tú tienes un problema adictivo, al final tienes problemas en el resto de ámbitos de tu vida, ¿no? A nivel personal, familiar, de pareja, económicos, lógicamente también. Afecta a toda tu esfera y no es una cosa que se quede únicamente ahí, sino que al final te impide llevar a cabo una vida satisfactoria o alcanzar una vida plena, porque tienes un elemento que está ocupando el resto de facetas vitales, ¿no? Creo además que en el caso del juego patológico tenemos un problema añadido, que es un elemento, al igual que el alcohol, aceptado socialmente y muy presente. Una pauta básica de las adicciones es que la persona adicta se aleje de cualquier entorno consumidor, de amistades consumidoras, entornos de peligro, para evitar una posible recaída o un posible desliz. Si tenemos una sustancia o un elemento como es el alcohol o como es el juego, tan presente en nuestro día a día, en elementos sociales, incluso el juego en casas de apuestas muy extendidas o incluso con el propio móvil, es complicado, tienes un elemento más de riesgo de cara a mantener esa abstinencia. Yo creo que hace falta un trabajo por varias vías, ¿no? Lógicamente a nivel de recursos especializados que puedan tener estas personas, pero también a nivel de concienciación social, que se entienda lo grave que es esto, los problemas que puede llegar a generar o las gentes que pueden estar afectadas, y a nivel político de regulación, de que hay determinados elementos que no están siendo regulados. El tema del juego está presente en la publicidad, las casas de apuestas están presentes cada vez de manera más extendida, y mientras eso siga presente es muy complicado que aquella persona que quiera alejarse de ese entorno lo pueda hacer. Es difícil, y para gente, a ver, estamos saliendo de pandemia y, bueno, hay una proporción muy alta de la población afectada de alguna manera, con lo cual están, digamos, más débiles
para enfrentar cualquier tipo de situación en la que tengan que resistir determinados impulsos. ¿Vale? Y contamos también con que, por ejemplo, el juego está al alcance de niños muy pequeños. ¿Vale? Es muy fácil que aparezca una pantallita donde diga por €1 tal, pum, por €1 tal. Yo ya he visto más de uno que por €1 no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada cuando le das una vez, pero cuando le has dado tantos miles de veces sí que pasa. Y los padres luego se encuentran con... Te hablo de adolescentes como pueden ser adultos igual, ¿eh? Pero es algo que hacen de esta manera para que no seas consciente de el gasto que estás haciendo. Está al alcance de cualquiera. Hay muchísimos juegos online a través del teléfono, a través del ordenador, determinados videojuegos que incluyen también juegos. Es incluso, él decía que con el alcohol, que parecido al alcohol, que están socialmente aceptados. Yo creo que el acceso es mucho más fácil incluso a un juego que al alcohol, y el poder de atracción es mucho más alto. Si tienes además un bajo control de impulsos, pues imagínate. Claro, porque he empezado hablando igual enfocándolo a lo que podían ser las apuestas deportivas que afectan más a adolescentes y a jóvenes, pero no debemos olvidar que las adicciones al juego y con todo el caer en la ludopatía puede darse también en niños pequeños. Como bien decíamos ahora, casos como el de las loot boxes, que hay muchos juegos que están ahora de moda, pueden afectar a niños de colegio, que sus padres no se estén dando cuenta de que poco a poco su hijo se esté volviendo adicto. Por supuesto, y sobre todo porque la publicidad de casas de apuestas, de lugares de apuestas, está presente pues, en cualquier parada de autobús. Ahora se intenta regular, pero todavía siguen, porque esas empresas lo que buscan es meter la publicidad allá donde pueden, claro, buscan generar un dinero. Entonces, ven las casas de apuestas en cualquier sitio, todo el mundo, incluso en las camisetas de sus equipos de fútbol. También se ha intentado regular, pero tú miras las vallas publicitarias en un partido de fútbol y enseguida aparece allí la casa de apuestas, o todo el mundo sabe qué rótulos pertenece a una casa de apuestas o no. Y los niños lo preguntan. Cuando son muy chiquitines no, pero cuando ya tienen una edad como 7 o 8 años van preguntando, claro, esto es una casa de apuestas. Y todo el mundo sabe que una casa de apuestas trata de conseguir dinero fácil rápidamente. Y aquí claro, y toda esta publicidad en la pandemia no se ha eliminado, sino que ha seguido ahí presente, ¿no? Entonces esto se intenta regular, es un camino difícil porque son empresas poderosas, lo que decimos, y está generando una situación igual o peor que muchas otras adicciones que estábamos viendo. Esto lo veo mucho en la población infantil, en la población adolescente, que si bien hay que tener una serie de conocimientos para poder invertir aquí, el salto puede ser muy fácil y muy peligroso, por supuesto. Claro, porque muchas veces se compara no en la peligrosidad, sino en el número de adictos a lo que pudo ser la heroína en los años 80, pero claro, siempre todos los expertos hablan de que tú veías claramente quién era un adicto a la heroína, pero no ves quién es un adicto al juego. Estamos hablando de que tu propio hijo lo puede ser, y para cuando tú te has enterado porque de repente encuentras que te empieza a faltar dinero o que tiene deudas de otro tipo, si ya estamos hablando de una persona que las pueda contraer. Es pues bueno, una nueva pandemia, por llamarlo de alguna forma, que está golpeando con fuerza pues eso, a los adolescentes, a los veinteañeros, a los treintañeros de esta generación. Yo creo que es que además estos nuevos dependientes del juego son invisibles porque muchos de ellos no gastan dinero. Tienen una enorme dependencia del juego, pero no invierten dinero. La dependencia es la misma. Ellos necesitan jugar, no necesitan meter dinero, entonces son invisibles. Ponen horas, pero hay críos que tú les dices, hoy vas a hacer esto, y te dicen, no, es que hoy me toca jugar, es que hoy sí me dejan jugar. Bueno, pero vamos a hacer esto otro que es divertido. No, es que hoy es el día de la Play. No puede ser, o sea, no, son un poco, son personalidades que pueden llegar a ser dependientes porque son adictos de un juego, no te has enterado porque no implica un gasto, no implica... Claro. Pero siguen siendo dependientes de la misma forma o incluso más. Sí, cuando todas las conversaciones del niño van referidas a un juego o una actividad lúdica en ese sentido de algún videojuego.
porque ya voy por la pantalla no sé qué, y fíjate, ay, ya he conseguido a este personaje. Hace unos años lo veíamos claramente cuando los niños estaban buscando Pokémon por ahí, se metían en los sitios, entonces los cazadores de Pokémon, ¿no? Bueno, esto no ha acabado, esto es un fenómeno, a un niño tú le enganchas muy fácil, pero es que muchas veces en las comidas, en las cenas, llega a ser recurrente la conversación, entonces es cuando te das cuenta de que el niño puede llegar a tener un problema, o al menos que está pasando mucho tiempo con el videojuego. Ya sin hablar de una ludopatía. Si el niño ya está hablando muchísimo de este tema, consideremos que hay que cortar por algún sitio o por lo menos dedicar un tiempo, planificar lo que decíamos antes, ¿no? En el horario, un tiempo para juego, otro tiempo para... Tampoco se puede criminalizar del todo el juego porque es una situación en la que al niño le apetece jugar, pero sí de manera controlada, para que luego no desarrollemos un tema de ludopatía, ¿no? Claro, porque estas adicciones, a diferencia de lo que puede ser la ludopatía, pues está el componente económico, que no te golpea económicamente, aunque puede que psicológicamente al final acabe siendo lo mismo, es decir, dejan su vida a un lado por centrarse en esta adicción que tienen. Ahora que ya vamos acabando el programa, yo creo que no podemos acabar un debate de salud mental, sobre todo cuando hemos estado, pues igual involuntariamente, centrándolo en jóvenes y adolescentes, hablando de que es el mayor tabú de todos. Y es un tema que siempre resulta espinoso hablar, muchas recomendaciones, igual algunas ya se han podido quedar arcaicas, lo que recomiendan es invisibilizarlo, el problema, pero lo que nos damos cuenta es que no ha ayudado a acabar con el problema del suicidio, de personas que deciden voluntariamente acabar con su vida. Es que estamos hablando de que es, si no me equivoco, la mayor causa de fallecimientos entre jóvenes y adolescentes, y en España ahora mismo es la mayor causa que no sea debida a una enfermedad en el caso de los adultos. ¿Está siendo correcto el enfoque que se está dando? Está claro que es muy difícil conseguir una solución mágica, pero si continuamos con estos problemas, igual deberíamos replantear la estrategia que se está siguiendo. Igual para acabar con estos problemas se deberían enfocar campañas de otro tipo, como se hizo, por ejemplo, con los accidentes de tráfico, que en su momento eran el número 1 de fallecimientos con cuestiones no relacionadas con la salud. Claro, fíjate, decías antes de las recomendaciones, que decías que algunas han podido quedar arcaicas, ¿no? De no hablar del suicidio, del tabú del suicidio. Yo creo que efectivamente venimos de esa historia, ¿no? Venimos de una tradición religiosa católica que habla del suicidio como un pecado casi, y parece que no hay que hablar de ello. Yo creo que no. Creo que el suicidio es algo que hay que hablar porque está presente en la sociedad y porque es verdad que en momentos de crisis social, como la que estamos viviendo ahora con la pandemia, puede incluso incrementarse. Hay una extensión bastante en la población general, ¿no? De no hablar de ello. Yo recuerdo un paciente que venía a consulta con su mujer y que él en consulta verbalizaba ideas de suicidio, y en cuanto empezaba a hablar de ellas la mujer ya decía, calla, esto no hay que nombrarlo, ¿no? Como que no hay que ponerle salida. Yo creo que el ponerle salida permite también poder esbozar una solución. Hablábamos antes, o fuera de las cámaras, decía Mercedes, que la persona que lleva a cabo el acto de suicidio o el intento de suicidio no quiere morir, quiere dejar de sufrir, en la inmensa mayoría de casos. Tiene un sufrimiento al que no ve salida y opta por esa solución. Yo recuerdo una definición del suicidio muy bonita, que era: el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Una persona que está en un estado en el que contempla la posibilidad de suicidio como una opción válida para acabar con el sufrimiento suele estar aquejada de depresión, de problemas psicológicos muy graves que le impiden ver que su problema puede tener algún tipo de solución, puede ser temporal o puede tener algún tipo de alivio. Creo que en ese aspecto el poder abordarlo sería clave. No creo que no se esté abordando a nivel comunicativo, sino quizá la manera de abordarlo. No soy un experto en el tema, pero quizá el que cuando se habla del suicidio se pudiera hablar de recursos de solución,
se pudiera adjuntar algún teléfono de ayuda, como se hizo en su momento con la violencia machista, un teléfono de ayuda para las víctimas, para que cuando surgiera algún asesinato en televisión, alguna noticia, la persona que pudiera verse reflejado o que pudiera tener miedo a pasar por lo mismo pudiera llamar a un número de ayuda, tener algún número de contacto, algún recurso de contacto, conocer recursos específicos podrían ser una solución. Yo recuerdo en Galicia, en la Comunidad Autónoma de Galicia, en Ourense, hay una unidad pública específicamente pensada para abordar los problemas de conducta suicida, ideación suicida e intentos de suicidio. Personas que han intentado suicidarse, acabar con su vida, tienen un recurso especializado dotado de psicólogos, de psiquiatra, de enfermería, de salud mental, que permite abordarlo de manera específica, únicamente para eso. Quizá en Cantabria poder tener un recurso de esas características podría ser un elemento positivo, por ejemplo. Yo creo que sí. Además, es un poco lo que tú decías. Yo entiendo que es, por principio, un tabú. Si lo hablamos mal, si no lo hablamos mal también. Pues yo creo que también, desde ese punto de vista, habría que empezar psicoeducando en este sentido desde pequeños. Eso es. ¿Vale? Que ese suicidio, porque se da, si metes un poco este tema, lo que tú decías de nadie quiere morir, siempre hay una solución, hay un que no tienes que intentar morir, sino dejar de sufrir, pero metiéndolo un poco, normalizando el tema, normalizando que se pueda hablar o que se pueda expresar desde pequeños, de manera que cuando, si por casualidad eres tú el que está en esa situación, cuando eres un poco más grande, cuando eres un niño adolescente, preadolescente o un adulto, desde pequeño te han dicho de esto se puede hablar y no pasa nada y puedes pedir ayuda y puedes expresar, seas capaz de hacerlo. No tengas que sacarte tus habilidades de sabrá Dios dónde y empezar a hablar de algo que no sabes. Sí. Hay casos de niños que, en mi caso, ¿no? Hay casos de niños que tienen un problema de depresión infantil, bueno, y sin llegar a esa depresión, que tienen una labilidad emocional, tú les saludas y ves claramente que la expresión prácticamente siempre es igual, aunque lleven mascarilla, es una cosa curiosa. Tú puedes ver debajo de la mascarilla la cara que llevan sin necesidad de mostrarte la mascarilla, ¿no? Entonces, bueno, pues tú vas hablando con ellos y lo que siempre tienes que darles es una válvula de escape ante cualquier problema que tengan. Una solución muy buena puede ser que busquen, cuando ves que tienen un estado emocional muy plano, que no encuentran placer por nada, les semiobligas a que te digan 10 cosas que les gusta mucho, pues ya únicamente posicionándose en algo positivo, en 10 cosas positivas, ya suele salir bastante bien hacia adelante. Pero por supuesto, muchos niños tienen alguna experiencia de alguien cercano que se ha intentado suicidar. Es un tema tabú, por supuesto, pero tampoco ellos buscan una respuesta dentro de su cabeza de qué es lo que ha podido pasar. Y claro, si no la encuentran, muchas veces te preguntan a los familiares. Lo toman como un tema tabú, no saben cómo responderlo. Y te dicen a ti, ¿no? Oye, ¿cómo podemos tratar esto? Porque él sabe que ha pasado algo. Entonces, claro, también tienes que preguntar a los padres en qué medida quieren ellos comunicar al niño lo que ha pasado y en qué grado. Si quieren comunicarles tajantemente el problema que ha habido, muchas veces te dicen que no, que necesitan enmascarárselo, pero que de alguna forma les ayudes a ver que ha habido algo grave y de qué forma darle respuesta. Más que tabú, también es un tema de que no saben muy bien cómo afrontarlo, porque se ve este tema de suicidio, se ve como la solución extrema a una situación, ¿verdad? Entonces, claro, siempre tenemos la idea de que el niño siempre tiene un recurso para hacer algo, pero muchas veces él tampoco encuentra una respuesta. Estamos muy lejos en edad infantil de hablar de un tema de suicidio, pero sí de darles estrategias para que en un momento dado, cuando ven que están bastante hundidos, tengan una estrategia para salir adelante de la forma que sea. Hay que tener cuidado con estas cosas, sobre todo cuando los niños son pequeños. Sí. Si no se habla delante de los niños, se les va a olvidar, no va a pasar nada. Como son pequeños, cuando sean mayores no se van a acordar y esto no ocurre exactamente así. Cuando un niño es pequeño no tiene herramientas para gestionar a nivel racional, claro, pero sí a otros niveles, a nivel emocional, a nivel sensitivo, eso se queda dentro del niño. Entonces, de mayor no va a salir el recuerdo de lo que hablaron, sino que va a salir lo que sintieron. Y va a salir separado de un recuerdo y va a salir de una forma extraña. Eso es. Entonces hay que tener mucho cuidado porque sale. En algún momento de la vida va a salir. Claro, que igual la clave es comunicarlo ajustándose a la capacidad cognitiva y del lenguaje del niño en ese momento. No claro, contarlo a las bravas, vamos a decirlo así, pero sí abordarlo. Yo creo que el poder comunicar lo que ha ocurrido y poder darle una explicación y un sentido permite incluso hacer un efecto preventivo, de que el niño sepa lo que ha ocurrido, sepa el dolor que eso ha podido originar en familiares, en amigos,
y quizás si en un momento futuro pasa por algo similar, sea capaz de comunicarlo, no lo oculte. Si lo ha vivido con ocultación, él va a reproducir ese patrón. Al final el niño no aprende lo que se le dice, sino lo que se hace con él. Y en cambio, si se ha podido abordar el tema, si se ha podido comunicar, si se ha podido trabajar como se enseña ese niño, seguramente sea más productivo. Lo mismo que con niños que con adultos, lógicamente. Bueno, pues hablando del tema más tabú, de la salud tabú, como llevamos comentando todo el programa, finalizamos una semana más o un nuevo programa de La Trastienda. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el jueves que viene, pero antes de nada sí que me gustaría hacer un llamamiento a todas esas personas que tienen la capacidad de cambiar las cosas, de administrar el dinero de la sanidad pública, que por favor se ponga de una vez por todas la salud mental en el foco mediático y político de este país y cojamos por los cuernos un problema tan gordo como al que nos estamos enfrentando. Muchas gracias. Que no te enteras, que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fibra. Y a toda velocidad, así, sin más. Pero claro, si no llamas... Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. ¿Tienes flores o plantas en tu terraza, en tu balcón o en tu azotea? ¿Un jardín en tu casa? Torrelavega te da las gracias por ello. Envíanos tus fotos y participa en el tercer concurso de jardines de Torrelavega. Si tienes un comercio, también puedes participar. Opta a premios y entra en el sorteo de vales de compra. Infórmate en las floristerías Altea, Aromas, La Huerta de Manrique, Manuel y Paula, en la Cámara de Comercio de Torrelavega o en la web www.torrelavega.es. El verde es nuestro objetivo. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega. Talleres Esga, tu servicio postventa en Cantabria. ¿Problemas con tu camión? Convierte a Talleres Esga en tu solución, ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y Talleres Esga S.A., situado en carretera Torlavega-Oviedo, kilómetro 5, Valles, Reocín, Cantabria. Teléfono 942 83 83 23. Servicio 24 horas los 365 días del año.